No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. No hay lugar común esta noche con Cristiana Figueres, una de las mujeres diplomáticas que ha mostrado el mayor compromiso con la naturaleza en nuestro planeta. Y le agradezco muchísimo que nos acompañe, Cristiana, justamente ahora que estamos hablando tanto del cambio climático. No, muchas gracias, Ricardo. Buenas noches a todos y muchas gracias por invitarme esta noche. Supongo que se habrá hecho ya la pregunta a usted misma y ahora me atrevo a hacerla yo. ¿En qué momento alguien se conecta con lo que le pasa al planeta? En el caso mío, yo me volqué hacia este tema cuando yo vi desaparecer una especie de una ranita dorada que era endémica a uno de los parques nacionales de Costa Rica, y yo la vi desaparecer cuando yo era una madre muy joven y me preocupé porque yo dije, vaya, eso quiere decir que el planeta que yo he heredado de mis padres, yo lo estoy entregando a mis hijas severamente disminuido. Y eso no es el rol ni de una madre ni de un padre, sino que más bien tenemos que entregarle una vida mejor y no peor a nuestros hijos. Usted ha hecho carrera diplomática y bueno, cuando uno hace ese oficio puede tomar causas distintas, ¿no? Dependiendo la época, el desarme. Recuerdo que fue como una de las grandes banderas en su momento, la tercera vía, ¿no? Cuando teníamos los dos bloques. Y de pronto a usted le toca ser parte de esa generación que pone la ecología en el centro de la acción política. Hizo usted incluso carrera para llegar a la Secretaría General de la ONU a partir del tema ecológico. Cuéntenos un momento cómo ocurrió esto, que la muerte de una rana o de una especie de ranas doradas se convierte pues, en la causa de vida y en la causa de vida profesional y diplomática. Pues sí, la verdad es que ahora cuando miro hacia atrás me doy cuenta que hubo muchos pasos, muchos hilos que se fueron atando para llevarme ahí, pero en ningún momento yo hice carrera hacia ser la persona encargada de traer a 195 países juntos para el Acuerdo de París. O sea, eso es porque se fue dando y ahí me encontró la vida y lo hice con mucha alegría y con mucho ahínco, con miedo también, sinceramente, porque no fue una tarea fácil, pero la verdad es que se fueron dando situaciones en que la vida me fue poniendo en diferentes roles, diferentes responsabilidades y al final ahí me encontré. Y hoy agradezco esa oportunidad, Ricardo, la verdad lo agradezco mucho porque no es común tener esa oportunidad de una responsabilidad así. Ahora, Cristiana, la verdad es que ojalá yo pudiera aceptar que estas transformaciones, esta toma de conciencia y transformación de políticas siguen una línea recta, pero en realidad sabemos que son avances y retrocesos. Kioto, que le toca a usted, fue un gran avance entre las naciones para tomar conciencia. El Acuerdo de París fue fundamental, se empezaron a fijar ya específicamente metas para reducción de emisión de metano. Y de pronto la llegada de Donald Trump, ¿no? Fue un gran retroceso. Y ahora tenemos a Joe Biden en esta propuesta de regresar a la discusión. La cumbre de cambio climático del jueves pasado, de la semana anterior, fue muy importante, 40 dignatarios hablando del tema. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo vio esta cumbre justamente en esta idea de la línea que va de Kioto hasta la cumbre por Zoom?
como no sé cómo llamarla, a Sí, favor del cambio climático. sí, sí, sí. Bueno, de hecho, nunca hay una línea recta en la vida, no, no, Ya. no, eso no existe, todas las líneas son curvas. Pero bueno, esta cumbre virtual a la cual llamó el presidente Biden, la verdad es que ha sido un hito. Número uno, representa el retorno de los Estados Unidos a la responsabilidad. El compromiso adquirido por el presidente Biden es el doble, multiplica por dos el compromiso que había adquirido el presidente Obama, y con eso lo que está haciendo es modernizando la economía de los Estados Unidos. Ellos van a incrementar por mucho su energía renovable, van a electrificar su transporte y van a modernizar la infraestructura. Con eso lo que persiguen es dos cosas. A corto plazo van a crear 10 millones de empleos, que en un periodo post-COVID lo más urgente es la creación de empleos. Y número dos, a mediano plazo, lo que están haciendo es preparando a los Estados Unidos para que sea competitivo en una economía global que se descarboniza. Entonces, para esos dos grandes objetivos, el presidente Biden hace su propia propuesta de Estados Unidos. Pero esa propuesta de Estados Unidos a lo que invitó es a propuestas parecidas de los otros Ujú. países, de una Corea, de un Japón, de China, de otros países que se dan cuenta que la economía global se va descarbonizando, y si quieren seguir siendo competitivos y protegiendo su economía, se tienen que descarbonizar también. Ahí, Ricardo, debo decir, preocupa la posición de México, que venía muy bien porque se había dado cuenta que la energía solar en México es una de las más baratas y más competitivas en el mundo, y se le han quitado ahora los incentivos a todas las renovables en México. Eso me preocupa, Ricardo, porque México no puede seguir dependiendo de la manera tan profunda de la que depende de sus energías, de sus combustibles fósiles. Eso no quiere decir, absolutamente no quiere decir cerrar Pemex de hoy para mañana. No, por favor no seamos tan irresponsables. Pero sí quiere decir empezar prudentemente a diversificar la cartera de energía de México, porque a largo plazo vamos hacia las energías renovables. Y yo no quisiera que México se quede atrás. ¿Por qué? ¿Por qué se va a quedar atrás México? La verdad es que México merece participar en esta transición hacia un mundo mucho más saludable, porque no vamos a tener la polución en las ciudades, un mundo con una economía muchísimo más saludable también, porque vamos a depender de todas las energías domésticas, y con eso fortalecemos la soberanía energética. Usted viene promoviendo un texto cuyo título es de lo más sugerente, El futuro por decidir. Es decir, estamos en una coyuntura, al borde de una disyuntiva de caminos, y coloca usted como puerto de llegada a 2050. Yo le pregunto, ¿cuál es ese 2050 que está por decidir? ¿Ante qué estamos? Ayúdeme a tomar conciencia de la decisión que estamos tomando esta generación, la de usted, la mía, las que vienen detrás de nosotros. Pues la verdad, Ricardo, como has dicho, estamos aquí en una Y en el camino, ¿no? En una disyuntiva. Tenemos dos opciones básicamente. O continuamos con la emisión, el nivel de emisiones globales que estamos teniendo ahora, con lo cual para el año 2050 estaremos en un mundo en donde se ha tornado inhabitable mucho del área del globo terráqueo, lo cual va a forzar migraciones de millones de personas, que sobrepasa por mucho las migraciones que tenemos en este momento. Vamos a tener un mundo de constante destrucción física de las zonas costeras. Vamos a tener un mundo en donde ya prácticamente no podemos vivir en zonas costeras. Vamos a tener un mundo de hambre, de destrucción, de falta de agua y de muchísimas enfermedades. O sea, un mundo completamente distópico. O
El asunto es que tenemos que darnos cuenta que no estamos condenados a ese mundo. Muy por el contrario, tenemos la opción de reducir nuestras emisiones, de volcarnos hacia las tecnologías limpias y de poder fortalecer nuestras economías y abrirle la puerta a un mundo que va a ser muchísimo más saludable para los seres humanos, muchísimo más competitivo, muchísimo más justo, porque no vamos a condenar a personas que hoy están en la pobreza a una pobreza mayor, sino más bien les vamos a llevar las tecnologías que los pueden sacar de esa pobreza. Ahora, lo importante recordar aquí, Ricardo, es que no es en el año 2050 en donde se decide eso, es en el año 2030. Por eso es que todos los jefes de Estado que fueron la semana pasada se enfocaron en qué van a hacer para el año 2030, porque la disyuntiva, la Y, se parte en el año 2030. Después de eso ya no tenemos oportunidad. Es esta década la más decisiva de la historia de la humanidad. Suena como una exageración, pero es realidad. Cristiana, la última pregunta. Hay veces que los gobiernos dan la espalda a esta agenda. Fue el caso de Donald Trump en los Estados Unidos. Y entonces las sociedades tienen que hacerse cargo de las decisiones, sus formas de consumo, ¿no? En qué puntos colocan la presión, incluso política, cómo nos educamos para vivir frente a esta distopía o la utopía deseable del 2050. Es decir, ese otro actor que somos la sociedad, y déjenme poner a los medios allá adentro, ¿qué nos toca jugar? Y le insisto, cuando no todo está en la política y los políticos. Bueno, la verdad es que independientemente de si los gobiernos le dan la espalda o no, la sociedad civil y los medios que le llaman medios de información, yo prefiero pensar en medios de educación pública, los medios tienen un rol importantísimo para ayudarnos a todos a tomar conciencia y a entender que los gobiernos tienen su rol, las corporaciones tienen su rol, pero igual todos nosotros como simples ciudadanos tenemos un rol importantísimo para ponerle la presión tanto a los gobiernos como a las corporaciones para que vayan en esta transición muchísimo más rápido, porque al final de cuentas, somos nosotros los ciudadanos los que o sufrimos los efectos o nos beneficiamos de la transformación. Prácticamente somos el eje de continuidad de este tipo de toma de conciencia y de responsabilidad a corto y largo plazo. Cristiana Figueres, la escucha usted, gran luchadora por este planeta. Muchas gracias por hacer lo que hace y por acompañarnos en este medio de educación, como usted lo llama, para hablar de este tema tan fundamental para nosotros, para las generaciones que vienen, para el planeta, que es nuestra principal herencia. Cristiana, hasta la próxima y ojalá y esa línea Ricardo. Curva nos lleve a donde tenemos que llegar. Así es. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches. Próxima semana, ADN 40. No hay lugar común. No nos perdamos. Nos vemos.